Hoy es un día bastante especial porque el Señor nos permite nuevamente reunirnos en su casa y creo que es una bendición del Señor el tener tal privilegio. Y es bastante peculiar el día de hoy, incluso creo que va a ser así ahora todos los viernes o por cierto tiempo, debido a que vamos a comenzar una serie, y esta serie de predicaciones los días viernes se trata de biografías de los discípulos, de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y será interesante, creo que será también bastante edificativo el poder ver la vida de estos hombres. Veremos cómo sus vidas nos inspiran a seguir adelante. Nos muestran aquellas cosas que no debemos hacer, como también aquellas que sí debemos tomar como ejemplo a seguir. Para comenzar, primero quiero hacer una pequeña oración pidiendo dirección al Señor para que Él use este sermón y los que se vayan a dar ahora en adelante sean de edificación para cada uno de nosotros. Señor Jesús, te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Yo estoy a ti, Señor, porque nos permites estar en este lugar. Nos permites, Señor, nuevamente reunirnos para ser edificados a través de tu palabra. Te pido, Señor, para que esta serie de sermones puedan ser de edificación para mis hermanos y amigos que están presentes en esta iglesia local. Pero también te pido, Señor, para que también sea de edificación para aquellos que quizás a través de las redes sociales también tienen la oportunidad de escucharla. Te pido, Señor, para que nos enseñes a ser siervos para tu gloria. Obra y ministra, Señor, a través de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, para la gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Sin lugar a dudas, esto es algo nuevo. Hablo de manera personal y aquellos que predican en esta iglesia, el predicar con biografías. En este caso, de manera especial acerca de los apóstoles, discípulos del Señor Jesucristo. Pero quiero que puedan prestar atención un poco, incluso mediten a lo largo de que la vida de estos hombres son presentadas, porque estoy seguro de que habremos de aprender muchísimas cosas a través de ellas. Incluso el tiempo no va a dar para poder expresar y hablar de cada resolución que podemos sacar a la luz de la vida de estos hombres. Pero aún así, si usted medita en el pasaje, en los pasajes que se van a compartir en la vida de estos hombres, creo que tendrá mucha edificación en la vida de cada uno de ellos. En mi caso me corresponde el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, a diferencia de otros discípulos, es un hombre en el cual se tiene muchísima información acerca de él. A diferencia de los otros discípulos, Pedro, el nombre Pedro, es el más nombrado, obviamente después del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Simón Pedro siempre está ahí presente en cada escena. O sea que hay mucha información que se puede obtener a la luz de los evangelios acerca de este hombre, pero obviamente el tiempo no va a dar para ello. Y tomando en cuenta de que para nosotros es algo nuevo, yo tomé como un recurso literario bastante bueno el libro de John MacArthur, que tiene por nombre 12 hombres comunes y corrientes. Si alguien puede leerlo, obtenerlo, creo que será de edificación para cada uno de vosotros. Tomando en cuenta de que es una biografía y que siendo la vida de un hombre no se puede tomar un solo pasaje y poder glosarla por completo, hice 3 divisiones. La primera división tiene por nombre Simón, llamado Pedro. Esto hace mención al comienzo, hace mención al llamado que Cristo, el verbo hecho carne, le hace a un hombre común. Veremos en esta división a un hombre común, hablaremos de un hombre común y corriente como usted y como mi persona, pero que recibe un llamado extraordinario, como ese llamado a ser apóstol. La segunda división tiene por título la persona de Simón Pedro. Aquí vamos a poner la lupa en el apóstol. Vamos a examinar el corazón de Pedro. Vamos a entender por qué a Pedro
en diferentes circunstancias y momentos y contextos, Él hacía lo que hacía. La última división, la estructura de esta biografía, tiene por título Los últimos años del apóstol Pedro. Hablaremos de cómo terminó la vida del apóstol. Hablaremos de cómo, a pesar de que su inicio fue algo inestable, fue un inicio bastante turbulento, por la gracia del Señor, el apóstol Pedro termina viviendo y honrando al Señor con su vida. Pero no podemos hablar de los apóstoles o los discípulos de Cristo sin hablar primeramente de Cristo. Hermanos, cuando vamos al Evangelio, nos damos cuenta de algo que dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. Juan dice que el Verbo se hizo carne. Hace mención a que Cristo mismo viene al mundo para salvar a aquellos que estaban perdidos por causa del pecado. Pero vemos algo bastante interesante en los Evangelios. Y es que en los comienzos, Jesús, comenzando su ministerio, fue fuertemente rechazado. En su ciudad natal, en la ciudad de Nazaret, Jesús fue tremendamente controversial. Y por ello, como consecuencia, su propia comunidad, los que eran sus vecinos, trataron de matarle. Luego de haber dado su primer sermón público, su primer mensaje público en la sinagoga local. Eso lo vemos en Lucas 4, del 28 al 30. Pero a pesar de la gran oposición que Cristo tuvo de parte de ellos, Jesús fue altamente aceptado en Galilea. Cuando vemos los evangelios vemos que su fama fue bastante grande. Pero aún así vemos a un Jesús que cuanto más grande se hacía su fama, Jesús era más duro con sus palabras. Jesús, cuanto más personas le seguían, más confrontativo era su mensaje, quedando así con un pequeño remanente de fieles o verdaderos discípulos. Y entre estos discípulos o pocos hombres que se mantuvieron con Cristo, a pesar del fuerte mensaje que Cristo impartió y dio a los hombres, se hallan estos 12 hombres que Cristo llamó. La Iglesia Católica pone a estos 12 hombres, a los 12 apóstoles, como hombres extraordinarios. Los coloca como hombres sobrenaturales. Yo no sé si usted hay una iglesia católica, pero usted se dará cuenta de que cada de estos apóstoles tienen como tipo de un aro en sus cabezas y parece inspirar a la vista de que son hombres divinos, hombres que no tienen fallas, hombres realmente extraordinarios. Pero la realidad que veremos en esta serie es que eran hombres así tan débiles como usted, como mi persona. Eran hombres con miedos como los que usted tiene. Eran hombres con debilidades como los que usted y yo tenemos. Eran hombres tan ordinarios como usted y como mi persona. Veremos que en este grupo de hombres, en este pequeño remanente, se hallaban pescadores, hombres insignificantes. En esto se halla en el primer grupo que hacía mención nuestro hermano al comienzo, son los primeros 4. Simón era pescador, su hermano Andrés también lo era, Juan también lo era y también su hermano lo era. Pero también vemos que en este grupo también hallaba personas realmente rechazadas por la sociedad, como fue Mateo. También vemos incluso terroristas dentro de este grupo. Y hago mención a un terrorista porque Simón, llamado Celote, era un terrorista, era un hombre violento, alguien que iba en contra del Imperio Romano. Era un partido político ilegal. Eran hombres que siempre estaban armados, siempre prestos para matar e ir en contra del imperio. Pero aún así es interesante, impresionante cómo el Señor, a pesar de ello, pone en las manos de estos hombres, hablando de una perspectiva humana, el futuro de la iglesia, el futuro del cuerpo de Cristo. Cristo no se aprovechó de esa gran multitud para dar avance al Evangelio. Cristo pone y descansa la verdad del Evangelio sobre estos hombres. Por eso creo que es importante ver y analizar cómo estos hombres fueron usados en aquel tiempo y cómo nosotros también podemos ser usados por Cristo en este tiempo para que también su verdad y su poder se esparza sobre
esta tierra, sobre este mundo caído. Vamos a la primera división, luego de ya haber dado una pequeña introducción. Cuando leemos el Nuevo Testamento se hallan 4 listas. Mateo 10, del 2 al 4 da una. Marcos 3, del 16 al 19 también da otra. Lucas 6, del 13 al 16. Tenemos una tercera lista en este pasaje. También en Hechos 1:13. Y lo interesante es que a pesar que son listas que se hallan en diferentes pasajes, siempre hay un orden muy parecido. Y también vemos que Pedro, el apóstol Pedro, siempre era el que encabezaba cada una de estas listas que se pueden ver en cada uno de estos pasajes. Y esto, por cierto, confirma entonces la posición del líder y vocero del apóstol Pablo en medio de estos hombres. En Lucas 6, del 13 al 16, podemos ver, por ejemplo, 6, 13 a 16 dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y dice: a Simón, a quien también llamó Pedro, y luego nombra a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, después dice Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simeón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Como decía el hermano yo al comienzo, podemos ver que son ordenados en 3 grupos. 3 grupos que están conformados por 4 integrantes. En el primer grupo siempre se coloca, por ejemplo, el primer grupo se halla Pedro, su hermano Simón, luego Juan, el hermano también de Juan. Son 4 personas, pero siempre en este primer grupo encabeza a Pedro. En el segundo grupo encabeza el nombre de Felipe. Este apóstol parece que también era, digamos así, como el líder o el representante del segundo grupo. En el tercer grupo podemos ver siempre que Jacobo era el primer nombre nombrado del último de estos 3 grupos de discípulos, y esto también quizás haga mención a que era el líder o representante de este último grupo. Lo que podemos ver es que a pesar de que eran 3 grupos conformados por 4 integrantes, 4 discípulos del Señor, parece ser que están ordenados de manera descendente en cuanto a la intimidad que tenían con Jesús. Porque los 3 discípulos más allegados a Jesús están en el primer grupo: Pedro, Juan y Jacobo. Y esto quizás puede también, o cuando usted lee el Evangelio se da cuenta, de que incluso esto se debe quizás por el hecho de que ellos fueron los primeros que conocieron o que vieron a Jesús. El hermano de Pedro y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Así que ellos tuvieron presente cuando vino Cristo a las aguas y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero a pesar de que vemos un grupo de 12 personas, vemos personalidades y oficios variados. Por ejemplo, un ejemplo puede ser que Pedro era un hombre ansioso, agresivo, valiente. Era un hombre que hablaba mucho, y en contraste, por ejemplo, el apóstol Juan no lo era así. Juan hablaba muy poco. Incluso cuando vamos a Hechos nos damos cuenta de que Pedro era el que hablaba. Pedro era, como digamos, el vocero. Pedro fue el primero que dio el gran sermón, aquel mensaje en el día de Pentecostés. Podemos hablar entonces que Simón, por naturaleza, era el líder de este grupo grande y variado. Cuando hablamos del nombre de Simón, nos damos cuenta, por ejemplo, que el nombre de Simón era un nombre bastante común. Se puede ver, por ejemplo, en Mateo 15:55, que este nombre lo tenía un medio hermano de Jesús.
También el padre de Judas Iscariote también era llamado Simón, Juan 5:71. También incluso el hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz también se llamaba Simón, Mateo 27:32. Pero resulta, es interesante que a pesar de que se llamaba Simón, el Señor Jesucristo hace algo bastante importante y lo que hace es llamarlo Pedro. En Lucas 6:14 dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, o como dicen otros evangelios, a quien puso por sobrenombre Pedro. Y nosotros en su mayoría conocemos y entendemos que esta palabra Pedro significa roca. Es la palabra del griego Petros, que hace mención a un pedazo de roca, a una piedra, hace mención a una fortaleza. Pero sin embargo, a pesar de que Jesús le llamó Pedro, aún así le siguió llamando Simón. Vemos cómo los evangelios siempre varían. A veces lo llama Simón, a veces Pedro. Pero ¿por qué sucede esto? Bueno, podemos darnos cuenta de que cuando Jesús llama a Pedro por su nombre, Simón, casi siempre hace referencia a un momento de debilidad o un momento donde el verdadero Pedro, su condición caída, dañada por el pecado, se sale a flote. Pedro por naturaleza era un hombre impetuoso, inconstante, poco digno de confianza. Tendía a hacer grandes promesas y no las cumplía. Era de aquellas personas que siempre entran primero, pero también salen primero. Ese era el apóstol Pedro. Esto quiere decir entonces que ese nombre, sobrenombre que Cristo le pone a Simón, que es roca, no tenía nada que ver con la persona de Pedro. No tenía nada que ver con su personalidad. Porque cuando vemos la historia de Pedro, nos damos cuenta que Pedro era un hombre débil, inconstante, que siempre cambiaba de parecer. Pedro en persona era la descripción literal, física, de lo que Santiago dice de un hombre de doble ánimo, un hombre inconstante en sus caminos. Ese era Pedro. Pero aún así Cristo le llama roca, firme, inconmovible. Quizás uno puede decir, pero no entiendo por qué entonces lo hace. Parece que Jesús le cambió el nombre a Pedro para que este sobrenombre fuera un recordatorio perpetuo de lo que él debía hacer. Hay una ilustración bastante interesante y es que había un gran entrenador, un entrenador de Los Ángeles de Dodgers. Y este hombre se menciona que había un joven bastante delgado, pero que tenía una gran fuerza en sus brazos, bateaba muy fuerte. Pero dice que el problema de este joven era que era un hombre bastante tímido. No tenía un espíritu competitivo. Pero aún así él dice que le pone un sobrenombre, le puso Bulldog. Y es interesante porque puede ser Bulldog y es un animal bastante activo, bastante, digamos, salido. Y este hombre o este joven no lo era. Pero aún así es interesante que luego, con un tiempo, este hombre, con la ayuda de su entrenador, fue el más competitivo. Fue el hombre más tenaz de la liga profesional de béisbol. Algo parecido sucedió o Cristo hizo con Pedro. A pesar de que siendo débil y constante como la arena, lo llama y le pone un nombre que significa roca. Y creo que esto pasa con una enseñanza bastante importante. Y es que a pesar de que somos débiles y constantes, Cristo, el Señor, nos llama constantemente a ser como una roca, firmes, viviendo y honrando al Señor con nuestras vidas. Esto se menciona que el Señor no llama a personas capacitadas. El Señor capacita a las personas. Por esta razón, la segunda división, vamos a ver esta pequeña transición
entre la persona de Simón, un hombre débil, impetuoso, violento, con poco control, a un hombre que comenzó a vivir o a mostrar lo que Dios quería formar en su vida. Pero antes de ello, vamos a hacer una pequeña descripción de quién era Simón con respecto a su oficio. Ya sabemos que Simón era un pescador de profesión y él y su hermano Andrés pertenecían a una familia de pescadores que vivían en Capernaum. En Mateo 16-17 conocemos el nombre de su padre, se llamaba Jonás, que es también traducido como Juan. Andrés era su hermano. Lucas 4:38 hace mención a que Pedro tenía una esposa porque se registra la sanidad milagrosa de su suegra y la suegra hace mención a la madre de su pareja. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:5 hace mención a que Pedro fue acompañado por su esposa a algunos viajes misioneros. En 1 Corintios 9:5. Pero quizá lo más distintivo que se puede mostrar en Pedro es el hecho que, a pesar de que era un hombre bastante débil, inconstante, y quizás era un hombre que dudaba o quizás caía o se debilitaba, en la persona de Simón Pedro, en su carácter, en su forma de ser inconstante, débil, se hallaba, queridos hermanos y amigos, la fibra o el material necesario para formar a un verdadero líder. Dios mismo había dotado a este hombre de manera natural para poder lograr aquello que Cristo quería hacer en él. Y John MacArthur hace mención a 3 cosas que hace a un verdadero líder. Hace mención a la materia, a las cualidades que debe tener una persona para ser un verdadero líder, para poder tener un verdadero liderazgo. Él hace mención a 3. La primera es la curiosidad, la segunda la iniciativa y por último el compromiso. Y es interesante ver que cada una de estas cualidades se halla de manera natural en el carácter del apóstol Pedro. La primera es la curiosidad. La curiosidad es fundamental para el verdadero liderazgo. Porque normalmente las personas que no tienen curiosidad, que no buscan las respuestas a las preguntas, que no buscan la solución a los problemas, son personas que están conformes con su ignorancia. Y hombres como estos no están capacitados realmente para poder lidiar con los problemas. Recuerda, el conocimiento es poder. Y exactamente en Pedro se hallaba esa ansia y ese deseo por saber y entender lo que sucedía. Hermanos, Pedro era el hombre que hacía las preguntas. Pedro hace más preguntas que todos los apóstoles juntos. Eso hace mención a la sed que tenía el apóstol Pedro por saber y entender las cosas. Mateo 18:21, vemos que él pregunta: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? Mateo 15:15, Pedro le pide al Señor que le explique las frases difíciles que él había pronunciado. En Juan 21, del 20 al 22, también vemos un Pedro que le hace preguntas al Cristo resucitado. Mientras todos estaban callados, quizás espantados por lo que sucedía, Pedro estaba tranquilo y aún así seguía preguntando al Maestro. Esto nos lleva a la segunda cualidad o la segunda materia prima que debe tener un verdadero líder. Y esta es la iniciativa. El líder debe ser un hombre impulsivo, un hombre con ambición, un hombre con energía. Porque Pedro no solamente era el primero en preguntar, Pedro también era el primero en responder, y eso se menciona a esa iniciativa que él tenía para hacer las cosas. ¿Recuerdan Mateo 3:16?
en el 13, 15, 16, el Señor comienza haciendo una pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice que todos los discípulos responden, bueno, dicen que Elías, otros dicen que tú eres uno del antiguo y que te has levantado entre los muertos. Todos responden, todos hablan, pero cuando el Señor pregunta, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen que soy yo? Se puede ver quizás un profundo silencio. Todos pensaban responder de manera correcta y que no fuera una respuesta incorrecta. Y el único que responde con rapidez y audacia, ¿quién es? Pedro. Dice, tú eres el Cristo. También vemos esa iniciativa, esa audacia en el huerto de Getsemaní. Hermanos, los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, hacen mención a que cuando fueron a buscar a Jesucristo era un gran ejército. Eran muchos soldados armados con espadas y con palos. ¿Y sabe qué hace Pedro? Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote. Y le digo, Pedro no iba por la oreja, Pedro iba a matar a este hombre. Mientras todos quedan espantados y atemorizados por lo que sucedía, Pedro sale adelante con una espada y ataca. Eso se menciona a la iniciativa que Pedro tuvo, aunque el Señor luego le corrigió por no haberse controlado. Pero estos ejemplos lo que nos muestran es que Pedro tenía en su ser esa materia. Pero una materia prima por sí sola no es necesaria, no es suficiente. Es necesaria pasarla por un gran proceso. Para hacer una salsa de tomate necesitas tomate, ¿no? Bueno, el apóstol Pedro tenía en su naturaleza estas cualidades y esta materia prima necesaria para ser un verdadero líder, pero si no era moldeada, trabajada por Cristo, no servía de nada, incluso era realmente peligrosa. También se puede ver en Pedro otra cualidad y es el compromiso y la participación. Los verdaderos líderes siempre deben estar en el centro de la acción. Ellos no son espectadores. Ellos no son personas que se sientan a ver lo que sucede. Ellos van al frente y dan la batalla. Incluso esto hace mención a la razón por la cual cuando el líder se levanta, los hombres le siguen. ¿Recuerdan Mateo 14, 26? Podemos ver que Pedro salta de la barca y camina sobre el mar. Nosotros a veces hacemos mención a ello para acusar a Pedro y decirle, Pedro se hundió. Pero no tomamos en cuenta de que cuando los demás discípulos están aferrados, temerosos en la barca, pensando que era un fantasma, Pedro se compromete y participa y sale adelante y le dice, si eres el Cristo, permíteme caminar sobre el agua. Incluso también, cuando hablamos de que Pedro negó al Señor, nuevamente decimos, Pedro negó al Señor. Le acusamos nuevamente. Pero Pedro fue el único que estuvo lo suficientemente cerca de Jesús como para que el Señor se volviera y le abriera los ojos y le hiciera recordar aquello que antes había prometido. Señor, yo no te voy a negar, yo estaré contigo. Pero a pesar del miedo y de la debilidad que tenía este hombre, no podía abandonar completamente a Cristo. Él quería estar cerca de Cristo. Mientras otros estaban escondidos, con mucho miedo y temor, Pedro tenía también temor y miedo, pero estaba ahí en el patio de la casa del sumo sacerdote. Él quería saber qué sucedía con el Cristo, con el Salvador.
Hermanos, esto muestra la fibra de Pedro. Pero también vemos cómo esta fibra o esta materia está en las manos del Señor. Cristo toma a un hombre como Pedro y lo toma en sus manos como un barro, insignificante, con poco valor, pero comienza como el alfarero a darle forma e importancia a un hombre tan insignificante. Cuando hablamos de este punto, de cómo Cristo forma a Pedro, eso también debemos hablar también entonces de algo realmente importante. Y es que Cristo, el Señor, permite diferentes experiencias o circunstancias que deben ser adecuadas para poder forjar en su vida la imagen de Cristo. ¿Usted sabe cómo se purifica el oro? Sí sabe, ¿no? Con mucho fuego. Exactamente, Pedro pasó por muchas circunstancias difíciles, caóticas, incluso vergonzosas para muchos de nosotros, pero que Cristo, el Señor, usó soberanamente para poder formar en él a un verdadero líder. Podemos ver en las experiencias que este hombre tuvo que pasar, momentos realmente vergonzosos. Podemos ver, por ejemplo, cuando negó a Cristo. También podemos ver esa escena muy triste como cuando el Señor le dice a Pedro: Satanás, apártate de mí. Pero el apóstol Pedro, hermano y amigo, aprendió mucho a través de estas difíciles experiencias. Por ejemplo, aprendió que las más aplastantes y humillantes derrotas se hallan eminentemente o casi siempre luego de una gran victoria. ¿Recuerdan? El Señor elogia a Pedro, ¿por qué? Porque había dado una buena respuesta. Pero luego, en el párrafo siguiente, luego de Cristo haberle dicho bienaventurado, ¿sabe qué hace Cristo? Da la reprensión más fuerte que se puede mostrar o ver en el Nuevo Testamento que se le da a un discípulo. Cristo le dice a Pedro: Satanás. Pero aún así, Pedro pudo haber también aprendido que él era realmente vulnerable y que no podía tener una autoconfianza en lo que él podía lograr o él podía hacer. Hermanos, nosotros a veces nos quejamos, decimos: Señor, ¿por qué permites que esté en esta circunstancia? Señor, ¿por qué no tengo alimento en mi casa? Y así vamos quejándonos y seguimos quejando. Señor, ¿por qué permites que esté con esta persona? Y siempre nos quejamos. Incluso cuestionamos lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Lo que no estamos viendo al hacer esto es que quizás lo que estamos viviendo, por Dios ser soberano, Él lo está permitiendo para poder tratar en nuestras vidas aquellas cosas que no van conforme a su carácter. Nosotros nos quejamos, decimos: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué era aquello? Cuando el mismo Señor trata y busca tratar y forjar en nuestras vidas la imagen de Él. Y esto me hace recordar un poco una frase de Steve Lawson que decía: no desperdicies tu cáncer. Y yo digo, no desperdiciemos las difíciles circunstancias de la vida. Los problemas te pueden llevar a negar al Señor, pero también te pueden dar fortaleza para poder ser más fuerte en el Señor, para dar frente a los ataques del enemigo. Eso depende
esencialmente la decisión que usted tome en ese momento. Pero también podemos ver que aunque Pedro tenía esta materia prima, por así decirlo, para ser un verdadero líder, Cristo tenía que poder formar en su vida ciertas cualidades que de manera natural no se hallaban en él. Quizás el Señor le pudo haber dado a usted un don, muchos dones. En 1 Corintios dice el Señor que Él ha dado dones a todos, que Él ha repartido dones a los hombres, a la iglesia para edificación de la misma. En Efesios también dice esto. A uno constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. El Señor capacita a cada creyente para que viva para su gloria. Pero aún así, por causa del pecado que habita en nuestro corazón, por causa del pecado que hay en el mundo, esa imagen o ese carácter de Dios que hay en nosotros se ve altamente perjudicada. Entonces, esto quiere decir que Pedro y también nosotros necesitamos de la ayuda de Dios para poder vivir para la gloria y alabanza de su nombre. La primera cualidad que Pedro tenía que aprender y que Dios quiso poder formar en su vida fue la sumisión. Un verdadero líder no solamente exige que se le sujeten. El verdadero líder también da un ejemplo de sumisión y no solamente la pide a aquellos que le siguen. Un ejemplo de ello se puede hallar en Mateo 17, de 24 al 27. Donde el Señor Jesucristo le enseña a Pedro a que se sujete de manera voluntaria, que debe respetar las autoridades, que debe sujetarse a ellas por amor al Señor. Mateo 17, vamos a ver en el 24 para caer un poco en contexto. Dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí. Y al entrar en la casa, en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estaterro. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Este impuesto que se está cobrando no es el impuesto demandado por Roma. Estas 2 dracmas que se cobraban eran para la restauración del templo. Y cuando llegan a Capernaum, estos hombres que cobraban estas 2 dracmas van y le cobran a Pedro y a Jesús. Y así, ¿en caso tu maestro no paga estas 2 dracmas? Él dice sí, o sea, él dijo sí la paga. Pero en Pedro, en su corazón había una duda o una controversia. Él decía: si esto es para el templo, que es el templo de Dios, pero Cristo, que él mismo lo dijo, eres el Cristo, el Salvador del mundo, ¿acaso mi maestro, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, debe también pagar para la restauración del templo, si el templo le pertenece a él? Pero entendía que Cristo era el Dios encarnado, que era el soberano. Y por eso el Señor Jesús, entendiendo esto de forma directa, y le hace la pregunta: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes los reyes le cobran los impuestos? ¿A sus hijos? No, los hijos del rey, los príncipes, están exentos, o sea, no pagan tributos porque su padre es el rey. En pocas palabras, se menciona que Dios es el rey. Y que siendo Dios, Cristo, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, Él también está exento de ello, de pagar estas 2 dracmas. Pero aún así, ¿qué hace el Señor? Le dice: pero Pedro,
Sin embargo, ve al mar, pesca, toma el primer pez y saca de él el estatero. Esto tenía un valor de 4 dracmas. Por eso dice, ve, llévalo y paga tu impuesto y el mío. Pero ¿por qué el Señor hace esto? El Señor lo hace porque aunque Él entendía, y también Pedro, que Él no debía pagarlo, los hombres no lo iban a entender. Los hombres iban a malinterpretar esto, iban a decir, nosotros tampoco vamos a pagar entonces aquello que se demanda. Pedro sí tenía que pagarlo. Los discípulos del Señor también tenían que pagarlo. Israel debía pagarlo, pero Cristo no lo debía pagar. En pocas palabras, Cristo le enseña a Pedro la sujeción, la sumisión. Le dice a Pedro que en muchos casos, aunque legítimamente no debemos someternos, por causa del Señor y del Evangelio lo debemos hacer. Y esto Pedro lo aprendió en Primera de Pedro 2, del 13 al 18, se puede evidenciar ello. Primera de Pedro 2, del 13 al 18, Pedro, aquel hombre que se resistió a pagar el impuesto, dice ahora, por la causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, sea a los gobernantes, porque dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro aprendió la lección. Debemos ser sumisos. La pregunta es si nosotros lo hemos aprendido a través de estos pasajes. Otra cualidad de un verdadero carácter es la sujeción. La sujeción hace mención al autocontrol. Y exactamente la persona de Pedro era la evidencia clara de que no tenía autocontrol, que no era un hombre que se dominaba a sí mismo. ¿Recuerdan quién fue el que cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote? Pedro. Pedro, a pesar de que había un gran ejército, a pesar de que había muchos hombres armados, Pedro, ese impulso que él tenía, ese fervor o esa iniciativa impulsiva, no controlada, lo lleva a cometer un grave crimen. Y casi el Señor lo reprende. Yo creo que esta reprensión en particular le causó realmente daño a Pedro. Porque no solamente lo reprendió y ya, lo reprendió o lo exhortó ante sus enemigos. Eso es algo realmente vergonzoso, pero en Primera de Pedro, también en el 2, de 21 al 23, podemos ver nuevamente que Pedro aprendió a autocontrolarse. Porque Pedro, ¿qué hizo? Atacó, violentó. Pero luego dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quien cuando la maldecía no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzgaba justamente. Pedro aprendió lo que era el autocontrol. Hace mención al dominio propio. Y nosotros quizás de una u otra manera mostramos a Simón y no a Pedro. Mostramos a ese hombre que fácilmente se aira y que lanza las cosas, que agrede a su hermano verbalmente o hasta también físicamente. No podemos hacer como Simón vivió o actuó. Debemos en el Señor siempre pedir al Señor que nos ayude a controlar nuestra ira y enojo, porque eso nos revela o nos muestra la persona de Cristo en nosotros. La tercera cualidad que Cristo también trató en Pedro, formó en Pedro, fue la humildad.
Es interesante porque exactamente eso es lo que no se halla normalmente en el liderazgo que se halla en este mundo. Pero Pedro aprendió a ser humilde bajo una circunstancia bastante dolorosa. ¿Recuerdan? Cristo dice, ustedes me van a dejar, ustedes se van a escandalizar, ustedes van a temer, van a correr, se van a esconder. Y Pedro, el hombre orgulloso, que es lo contrario a la humildad, ¿qué dice? Señor, yo no te voy a negar. Lo hace con mucho fervor, con mucho ánimo, pero también luego vemos que con ese mismo fervor y ánimo le negó. Porque no solamente negó y dijo, no, yo no estoy con Cristo, yo no estoy con Cristo. Él hizo juramento. 3 veces lo hizo. Y esto lo llevó a la más profunda y más grande humillación y vergüenza. ¿Ustedes se imaginan cómo esto marcó la vida de Pedro? ¿Cómo esto incluso espantó a los discípulos del círculo que estaba cerca de Cristo? Muchos dirían, pero Pedro, ¿cómo hiciste esto? Bueno, pero Pedro, a través de esta circunstancia, aprendió lo que es la humildad. Aprendió que el orgullo nos lleva a la destrucción. El orgullo nos lleva a deshonrar al Señor. Pedro confió en lo que él podía hacer y nunca confió en la gracia que Dios le quería dar. Pero Pedro nuevamente aprendió. Primera de Pedro 5, del 5 a 6. Ese Pedro orgulloso, altivo, que lo llevaba siempre a estar adelante, siempre tomando la iniciativa. ¿Qué dice Pedro? Pedro dice, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro nuevamente aprendió y entendió lo que era la humildad. La cuarta cualidad que también el Señor forjó en Pedro fue el amor. El Señor le muestra a Pedro, a sus discípulos y también a nosotros, que el ser un líder, que el verdadero liderazgo significa un servicio amoroso. Se trata de servir a otros. Recuerdo, los discípulos disputados decían, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? El Señor le dice, aquel que se humilla y sirve a los otros, ese será grande en el reino de los cielos. Quizás el ejemplo más ilustrativo de un Cristo, de un Señor tratando con la vida de sus discípulos para que ellos muestren la imagen de Cristo en sus vidas, es la que se halla en Juan 13, a partir del versículo 6. Nos dice que se preparó todo para la cena. ¿Y qué sucedió? Todos se sentaron tranquilamente a comer cuando nadie había limpiado sus pies. Hermanos, estas cenas duraban muchísimo tiempo. Y las mesas de aquel entonces no son como las mesas hoy en día, que son altas. Estas mesas eran bastante pequeñas. O sea que los pies sucios, llenos de polvos, estaban, digamos, cerca de la persona que comía y también del que la acompañaba a su lado. Se acostumbraba siempre buscar a un siervo, un esclavo, para que cumpliera con este trabajo de limpiar los pies. Porque incluso era algo deshonroso el que alguien llegando a una casa para cenar no se le limpiara los pies. ¿Y sabe qué hacen los discípulos? Los discípulos dijeron, no importa, vamos a comer con los pies sucios. ¿Pero por qué? Porque ninguno de ellos estaba dispuesto a tomar ese trabajo que para muchos de ellos era vergonzoso. Incluso algunos evangelios hacen mención a que en esa noche ellos aún todavía estaban hablando y diciendo, ¿quién es el mayor?
Eran hombres ambiciosos, hombres que buscaban gloria, hombres que buscaban ser servidos y que no buscaban servir. ¿Sabe quién limpia los pies de los discípulos? Cristo, el Hijo de Dios. El Verbo hecho carne se humilla ante un hombre tan insignificante como nosotros para limpiar sus pies. Hermanos, el Señor les muestra a ellos y a nosotros lo que significa ser cristiano, lo que significa ser realmente un líder. Debemos siempre estar prestos y dispuestos a servir a otros y no a esperar a ser servidos. Porque como Cristo también debemos decir, yo no he venido al mundo para ser servido, sino para servir al mundo. Usted ha sido llamado a la gracia que se halla en Cristo Jesús también para ello, para servir a otros y no para esperar que les sirvan. Otra cualidad que fue forjada en Pedro y también es forjada en nosotros es la compasión. Hermanos, Pedro aprendió la compasión por medio del sufrimiento. ¿Recuerdan? Pedro negó al Señor. Pedro fue el hombre que quizás descendió a lo más bajo. Pedro fue altamente humillado. Y esto le enseñó a Pedro entonces a tener compasión de aquellos que le rodeaban. Pedro conoció a profundidad lo débil que él era y lo necesitado que estaba de la ayuda de otros. Normalmente los líderes van siempre acelerados, siempre adelante, y quizás por ello siempre se olvidan de los que están atrás, los que sufren, de los que necesitan de la gracia del Señor. Bueno, Pedro entendió por medio de las circunstancias que padeció, que él no debía hacer aquello. Que debía ser como Jesús, un hombre que cuando iba caminando se compadecía de los hombres. Era un hombre sensible a las necesidades de aquellos que le rodeaban, tanto físicas como espirituales. La última cualidad, y con esta terminamos en esta segunda división, y es que Cristo también buscó formar en Pedro el valor. No sé, quizás usted puede decir, pero ¿qué valor si Pedro era un hombre que salía adelante? Pedro fue el que sacó aquella espada y trató de matar a Malco, a pesar de que había un gran ejército a su lado, pero no. Ese valor no era el que Cristo estaba buscando de Pedro. No ese valor impetuoso, no ese valor descontrolado. El Señor buscaba de Pedro una disposición madura, firme y dispuesta para sufrir por la causa de Cristo. ¿No se da cuenta? Pedro salía primero, corría, pero era que primero se caía. Era un hombre inconstante, un hombre de doble ánimo. El Señor quería tomar a Pedro, tomar esas cualidades que se hallaban en su ser de manera natural y poder perfeccionarlas para la gloria del Señor. Y la mayor muestra que podemos ver de que Pedro entendió y comprendió en qué momentos de forma madura debía salir con valor y defender a Cristo se hallan en Hechos capítulo 4. ¿Saben quién fue aquel hombre que se resistió a la oposición a pesar que le amenazaban constantemente? Pedro, junto con Juan. Decían, Pedro, no prediques el evangelio porque te vamos a encarcelar. ¿Y Pedro qué hacía? Iba, predicaba, pero lo metían preso, el Señor lo sacaba de la cárcel y Pedro seguía predicando. Era un hombre de valor. Era un hombre que era el vocero, el líder, el que hablaba de parte de los apóstoles. Ese es Pedro. Pero se cuenta que ese Pedro, o esa roca que se manifiesta en Hechos, no siempre fue así. Fue necesario la gracia del Señor para poder forjar en Pedro una verdadera roca. Yo creo, hermanos, que nosotros estamos llamados también a través de estas predicaciones o sermones de biografías
a aprender y a entender lo que debemos hacer como pueblo del Señor. Uno quizás puede hablar, pero esto es nada más para los líderes, para los pastores, para los que predican. No. Recuerde que las cualidades que se le demandan a los líderes de iglesia también se le demandan a la iglesia local. Lo puede leer en 1 Timoteo, lo puede leer en Tito, y se cuenta que esa vida irreprensible también se le demanda a la iglesia local. Es necesario, vital, que el líder, que el pastor, que los que predican muestren estas cualidades para que la iglesia, la Grey, le siga. En pocas palabras, se menciona entonces a que la Grey, el pueblo del Señor, que todo creyente, sin importar que se considere a sí mismo tan insignificante como lo que realmente no lo es, si es que la gracia del Señor está sobre su vida, debe también buscar dejar de ser una arena movediza, un hombre inconstante, un hombre débil, un hombre inmaduro, un hombre carnal como Simón, y poder ser en Cristo, Pedro. Poder ser en Cristo una real roca. Y Pedro entendió esta necesidad de crecer. Pedro entendió esa necesidad de avanzar, de madurar para realmente honrar y glorificar al Señor. Por esa razón Pedro termina diciendo en su carta, segunda de Pedro, ¿qué dice Pedro? Dice, así que vosotros, oh amados, guardaos, no sea que sean arrastrados y caigan de vuestra firmeza. Y luego dice, antes bien, último versículo de su segunda carta, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Ese era Pedro, siendo un llamado a la iglesia, a nosotros, a que también debemos crecer y permitir que el Señor realmente pueda tratar con nuestras vidas para poder honrarle y glorificarle como Él se lo merece. En la última división, es la más corta, incluso es la finalización de la biografía. Y es que en esta última vemos o hablamos de los últimos años del apóstol Pedro. Y cuando vemos los últimos años del apóstol Pedro, podemos ver a primera vista que ese Pedro que hubo en el comienzo ya no estaba. Que quizás ya Pedro estaba librado de todo tipo de error, de todo tipo de ofensa al Señor, pero Pablo en Gálatas nos muestra que no es así. Porque Pablo dice en Gálatas que Pedro, ¿qué hizo? Fue hipócrita. Hermanos, Pedro no fue un hombre perfecto en su totalidad. Pedro fue incluso en ese momento vulnerable. Pero lo importante siempre es, hermanos, si aprendemos de nuestros errores. Porque ese Pedro que fue hipócrita, al estar los judíos ahí y haberse alejado de los gentiles por el temor a lo que ellos podían decir, ese Pedro, por la confrontación y reprensión directa que Pablo le hace a Pedro cara a cara, por ser él un líder, incluso dice que cuando hizo esto, muchos también tomaron la misma actitud. Recuerden, Pedro era un líder, era un hombre reconocido, tenía un liderazgo en la iglesia local y de manera incorrecta y mala estaba influenciando a los hermanos. Porque incluso hasta Bernabé cayó en el mismo error. Pero Pedro, luego de ser confrontado y exhortado por Pablo, ¿sabe qué hace Pedro? En ese gran concilio de Jerusalén, defiende y sale adelante y dice que la salvación es por gracia. Pedro fue aquel hombre cuya palabra de peso ayudó a poder resolver el problema de la gracia que obtenía en Cristo y la falsa doctrina del judaísmo, de que era necesario circuncidarse y observar la ley judía. Pero ¿cómo terminó la vida del apóstol Pedro? El Señor Jesús le dice a Pedro
cómo él iba a morir. Le dice, Pedro, tú ahorita vas a donde quieres, pero ya era un momento donde a ti te iban a llevar de un lugar a otro. Esto hace mención al martirio de Pedro. Usted se dará cuenta, nos vayamos poco a poco por cada biografía de estos discípulos, se dará cuenta de que quizás la marca distintiva de todos estos hombres que fueron martirizados, murieron por la causa del Señor. Nada más parece ser que Juan, el apóstol Juan, no lo fue, pero Pedro murió por la causa del Señor. Se cree por los conocidos padres de la iglesia cristiana, esos líderes de la iglesia primitiva, como es Clemente. Clemente dice o registró que Pedro murió en Roma y que fue crucificado y que Pedro se negó a morir como el Cristo resucitado y por eso fue crucificado boca abajo. Pero también eso se dice, y yo me quedé impresionado porque esto no lo sabía, que antes de Pedro ser crucificado también se cree, por lo que dice Clemente, de que primero Pedro vio cómo su esposa fue crucificada. Y digo, wow, es impresionante, hermanos, cómo estos hombres están dispuestos a sufrir por la causa del Señor. Se dice que cuando fueron a crucificar a su esposa en presencia de Pedro, pero él dice a su esposa, confía en el Señor. Confía en el Señor. Y yo ahí donde yo digo, estos hombres se entregaron, murieron de esta manera, por la causa del Señor, y muchos creyentes por una gripe o un viento o una lluvia no están dispuestos a sufrir. Hermanos, el Señor demanda un compromiso, un real compromiso con la iglesia de Cristo, con Cristo mismo. Es incomprensible cómo estos hombres se entregaron hasta la muerte. Fueron hombres maltratados, perseguidos, encarcelados. Y la iglesia hoy en día, por cosas significantes, llegan a ofender al Señor. Creo que debemos entender, hermanos, a la luz de la vida de estos hombres, cómo, siendo ellos hombres como usted y como yo, débiles, inconstantes, inmaduros, carnales, llegaron a ser, por la gracia del Señor, grandes hombres, siervos para su gloria. Debemos ver, analizar, cuáles fueron los pasos que ellos siguieron para poder llegar allá. Para que también nosotros tomemos estos pasos y lleguemos también a ver que Cristo el Señor quiere hacer algo grande con nuestras vidas. Pero si nos resistimos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, querido hermano, no vamos realmente a honrar al Señor.